Bien, buenos días jóvenes, clase número 24, la Revolución Rusa. Esto es para primero medio A y B, en este caso primero medio B. Unidad número 3, progreso, industrialización y crisis, conformación e impacto del nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. Contenido de hoy, el surgimiento de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Objetivo, analizar las características de la Revolución Rusa y su importancia en la historia del siglo XX. Habilidades, pensamiento temporal y crítico, análisis y síntesis. Profesor quien les habla, correo profesorjua.9@gmail.com. ¿Ya? Josefa, Elgin Maldonado. Ay, Agustina López, bienvenida Agustina. ¿Ya? Perfecto. Chicos, Buenos días, profe. bueno, una pregunta antes de comenzar. ¿Vimos algo acerca de marxismo nosotros en alguna clase? Creo que no vimos nada acerca de eso, creo. ¿Lo puede repetir de nuevo, por favor? Si vimos algo de marxismo en alguna clase el año pasado. Karl Marx, la historia del proletariado, la lucha de clases, la plusvalía, ¿no? Como que lo habíamos visto. Ya. ¿Vimos o no vimos? Dylan Barraza me dice que sí, Benjamín Mancilla me dice que sí. No sé, es que usted preguntó la otra clase sobre eso y todos le dijeron que no. Sí, bueno, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora vamos a ver la Revolución Rusa y la próxima clase del próximo viernes vamos a ver la ideología marxista, ¿ya? Para que entendamos un poquito más lo que vamos a ver ahora. Carolina Jimena. Ay, ¿por qué no pones el apellido? Carolina Jimena. Profesor, ¿Mm? Carolina Jimena soy yo, Constanza Guzmán. Ay, Constanza Guzmán. Constanza Guzmán, ya, bebé. Constanza Guzmán. Carolina Barahona, Luis Maldonado, José Albayay. Uy, lo está botando el computador. 26. Bien. Bien, chicos, la Revolución Rusa, ¿ya? Cuando hablamos de revolución, muchachos, estamos hablando de un cambio muy rápido al interior de un Estado, de una comunidad humana, ¿ya? Un cambio en el orden político, en el orden económico, en el orden social y en el orden cultural. A eso es lo que le llamamos una revolución. Y rusa porque ocurrió en un país llamado Rusia, ya a comienzos del siglo XX. Aquí están los principales gestores ideológicos ya del marxismo. Karl Marx, quien creó junto a Friedrich Engels, este señor, con Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, este señor, y Joseph Stalin, ya este señor que está acá. La Rusia zarista, aquí tenemos Rusia, hasta el día de hoy Rusia es el país más grande del mundo, ya en superficie. Ya. A comienzos del siglo XX era un inmenso territorio que contaba con 150 millones de habitantes y con gigantescas riquezas naturales. Sin embargo, mantenía un gran retraso económico y social. La Rusia zarista, ¿por qué zarista? Porque era una monarquía absoluta, ¿ya? En donde el que gozaba de una autoridad ilimitada y que impedía el mínimo desarrollo democrático, es decir, el zar, ese era el nombre del monarca absoluto en Rusia, este señor, Nicolás II, apoyado por la Iglesia Ortodoxa, el ejército y la burocracia. Desde el punto de vista social, ¿ya? Desde el punto de vista social,
había una aristocracia latifundista, una reducida burguesía, estaba el campesino y el proletariado emergente. La aristocracia latifundista era una pequeña minoría dueña de grandes fortunas que básicamente estaban basadas en la propiedad de la tierra. Aquí, dentro de esta monarquía latifundista, aristocracia latifundista, se encontraba la propia monarquía, las tierras del zar, la aristocracia, ¿no es cierto?, la nobleza, la iglesia, los grandes cargos de la iglesia que funcionaban al igual que en Europa, ¿no es cierto?, un alto clero, que eran los nobles que se hacían curas, y los terratenientes, o sea, aquellas personas que tenían muchas hectáreas de tierra. Había una burguesía reducida que era corrupta, carente de poder para llevar a cabo la modernización del país. Esta está en las ciudades, básicamente era la clase media que forma la burocracia del Estado zarista. Este gigantesco imperio, evidentemente que no podía ser gobernado solamente por un solo hombre, sino que necesitaba de una serie de funcionarios públicos que le ayudaran al zar a gobernar su imperio. Secretarias, contadores, administradores, cobradores de impuestos, policías, militares, ¿no es cierto?, que estaban a cargo del zar, que evidentemente lo mantenía con los impuestos que pagaban todos sus súbditos. El campesinado, si bien es cierto, la servidumbre fue suprimida en 1861, cerca del 80% de la población vive en condiciones miserables. Y acá la sociedad básicamente se distinguía entre ricos, los kulaks, y los pobres, o mujiks. Y un proletariado emergente. Proletariado se le llama a todos estos campesinos que emigraron del campo a la ciudad para buscar trabajo en las nacientes industrias. Este proletariado era escaso, cercano a los 3 millones, viviendo en condiciones lamentables, lo que favoreció la extensión de las ideas revolucionarias. Durante este tiempo ya habían fuerzas políticas, ya, o sea, grupos que se organizaban y que estaban en contra de la monarquía absoluta. Algunos querían cambiar absolutamente todo, y otros querían básicamente que el zar, ¿no es cierto?, gobernara mediante una constitución. La ideología liberal representaba el Partido Constitucional Democrático, ¿ya?, y era respaldado por la burguesía e intelectuales, y cuyo programa de gobierno implicaba ir hacia un parlamentarismo, mantener la guerra, la Primera Guerra Mundial, y la creación de la Duma o asambleas de representantes. Dentro de las ideologías socialistas no marxistas, tenemos el Partido Socialista Revolucionario y el Partido Social Moderado. El respaldo del Partido Socialista Revolucionario era la burguesía y los intelectuales. Ellos querían la creación de la Duma y estaban a favor, ¿no es cierto?, de los pueblos eslavos que conformaban el imperio. Mientras tanto que el Partido Social Moderado de Alexander Kerensky era apoyado por campesinos e intelectuales, y ellos buscaban la finalización de la guerra, hacer una asamblea constituyente, como la que vamos a hacer nosotros el próximo año, es decir, elegir a personas para que hagan una constitución y repartir la tierra. Había también partidos de ideología marxista. El marxismo lo vamos a ver a fondo la próxima semana. Aquí tenemos el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, creado por Plejánov en 1898, pero el cual 6 años después, en 1904, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso se divide en los mencheviques, moderados, ya caracterizados por el color blanco, y los bolcheviques radicales, ya caracterizados por el color rojo, al mando de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. A estos dos partidos, ¿no es cierto?, eran respaldados por los intelectuales y los obreros, que buscaban los mencheviques el fin de la guerra, asamblea constituyente y colectivización de las tierras. Y los bolcheviques, fin de la guerra, la dictadura del proletariado, establecer los soviets, es decir, organizaciones de campesinos, obreros y militares, a cargo de León Trotsky, ya, crear sindicatos, ¿no es cierto?, y la colectivización también de los medios de producción. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta?
aquí por esto no se preocupe mucho. Aquí vamos a tener que manejar solamente las ideas generales, ¿ya? Collado, voy a hacer una... Dígame, ¿Sí? ¿Qué dígame. significa pro-eslavos? Ah, ellos, acá, el Partido Socialista Revolucionario, que estaba burguesía y los intelectuales, estaba a favor de que Rusia fueran solamente los pueblos originarios y no los demás pueblos que estaban incluidos dentro del imperio, ¿ya? Este imperio era gigante, entonces había pueblos como Turkmenistán, Azerbaiyán, ¿no es cierto?, Kazajstán, que eran más de origen mongol que de origen eslavo. Allí, hijos, vemos un cuento medio racista, ¿ya? Querían ser ellos nomás y ningún otro pueblo más. A eso se refiere. Entiendo. Ya. Hay un antecedente de la revolución de 1917, que es otra revolución, la de 1905. Este es un movimiento insurreccional de 1905 contra el zarismo, fue una llamada de atención sobre los graves problemas de Rusia y sus carencias. Hay dos antecedentes clave. La crisis de 1902 y 1903, que propició la aparición de huelgas de obreros y de sublevaciones campesinas. El ambiente se crispaba y el zar firmó una serie de medidas populistas que él eliminó rápidamente. La derrota de 1905 en la guerra ruso-japonesa por el control de Manchuria provocó una enorme conmoción en el país y el estallido de la revolución. En enero de 1905, una manifestación pacífica en el Palacio Imperial para solicitar al zar protección y justicia ante las míseras condiciones de vida acabó de forma sangrienta. A este hecho se le conoció como el Domingo Sangriento. Aquí tenemos entonces que los obreros, los campesinos van a protestar pacíficamente frente al Palacio del Zar, y el zar no haya nada mejor que reprimir esta protesta con el ejército, y el ejército asesinó a muchas personas. Por ser un día domingo, este hecho se conoce como el Domingo Sangriento. Este hecho, o sea, esta matanza, ¿no es cierto?, de estas personas que protestan pacíficamente, provocó manifestaciones violentas por toda Rusia, incluso en la Marina, ¿ya?, donde el acorazado Potemkin, ¿ya?, donde el zar fue el principal acusado. Los obreros de las principales fábricas comienzan a organizarse en los llamados soviets, al mando de León Trotsky. El poder del zar está tocado de muerte. Los soviets, chicos, a fin de cuentas van a ser la base popular y la base del poder de los bolcheviques durante la revolución. Y al final van a lograr instaurar su ideología, que es la ideología comunista. Consecuencia de la revolución de 1905, el zar aceptó introducir algunas reformas para calmar a los revolucionarios en el llamado Manifiesto de Octubre. El zar acepta y concede la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación, acepta suprimir ciertos impuestos a los campesinos y establece una jornada laboral de 10 horas. También acepta crear una asamblea representativa, la llamada Duma. Pero Nicolás II, enemigo del liberalismo, boicoteó el funcionamiento de la Duma y anuló en 1907 el Manifiesto de Octubre. Rusia vuelve a la autocracia y el zar se aísla en la corte, controlado por la camarilla real y el enigmático Pope Rasputín, este monje, ¿no es cierto?, que tenía gran influencia sobre el zar de Rusia. Los años de prosperidad entre 1906 y 1914 tapaban los problemas de fondo. Los revolucionarios entendieron que para cambiar la situación había que eliminar el zarismo, o sea, el gobierno absoluto de los zares. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Y qué pasó con los zares? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Guerra y desastre, 1914-1917.
Las alianzas firmadas con Francia en 1894 y el Reino Unido en 1907, así como la rivalidad de Rusia con el Imperio Austrohúngaro, llevaron a Rusia, como sabemos, lo vimos en la caso de la Primera Guerra Mundial, a ingresar a la guerra. Los rusos movilizaron 14 millones de personas, la mayoría campesinos, lo que agravó aún más su maltrecha economía al prescindir el campo de su fuerza de trabajo, lo que se tradujo en escasez de productos y la subida de precios, un 300% entre 1913 y 1917. En el frente de guerra la situación era caótica, las municiones y los alimentos no llegaban por los fallos en las fábricas a las que les faltaban materias primas o combustibles, y también por fallas en los transportes. El enemigo avanzaba por el frente oriental sin ninguna dificultad. El hambre y el descontento se expandían rápidamente por toda Rusia. Se culpaba al zarismo de esta situación. ¿Ya? En este tiempo hubo dos derrotas militares que fueron catastróficas para Rusia. La batalla de Taninger, en agosto de 1914, costó 170.000 bajas rusas, y la batalla de los lagos masurianos en septiembre de 1914, 125.000 bajas rusas. En 2 meses el ejército ruso pierde casi 300.000 hombres, y evidentemente que esto provocó descontento entre la población, ya que los que peleaban eran los campesinos, ¿no es cierto?, los más pobres. Así que tenemos que ya en febrero de 1917 ya aparece la revolución. En 1914 los bolcheviques se habían mostrado contrarios a la entrada en la guerra, y a partir de 1915 los socialistas y liberales aumentaron su oposición. Entre el 25 y el 27 de febrero de 1917 se produjeron manifestaciones en Petrogrado, nombre de San Petersburgo desde 1914, de mujeres a las que se unieron obreros, de protestas contra la guerra y el hambre. ¿Ya? ¿Esto por qué se provocó esta protesta? Por las derrotas, los muertos, 1,7 millones, y heridos, más de 5 millones. El hambre y la escasez aumentaron las posturas contrarias a la permanencia de Rusia en la guerra. ¿Ya? El zar ordena la disolución de la manifestación con fuerza, pero el ejército se niega a intervenir. El 27 de febrero el gobierno al completo dimite, renuncia, y la ciudad queda bajo el mando revolucionario. Ante el cariz que mostraba los actos, Nicolás II disuelve la Duma o Asamblea de Representantes y estalla la crisis. Ante el vacío creado tras la dimisión de la Duma, se forman dos poderes paralelos: el Comité Provisional de la Duma, formado por los liberales, y Soviet de Obreros y de Soldados de Petrogrado, al mando de mencheviques y socialistas. Estos se suceden por todas las ciudades donde triunfa la revolución. El 2 de marzo, la Duma y los soviets llegan a un acuerdo para formar un gobierno provisional, constituido por los liberales y presididos por el príncipe Lvov, además de un socialista, Alexander Kerensky, clave en el proceso revolucionario. Esa misma noche, abandonado por sus seguidores, Nicolás abdica, renuncia a favor de su hermano, el gran duque Miguel, y este no acepta y Rusia se convierte en única república. El zarismo había muerto. Y ahí respondo la pregunta de quien me la hizo recién. ¿Qué pasó con los zares? Pierden el poder, y no está en esta clase, pero el zar Nicolás II fue asesinado junto a sus hijos y a su esposa, ¿ya?, por los bolcheviques, por los que ganaron la revolución. ¿Y qué pasa si los bolcheviques hubieran perdido? Otro sería el curso de la historia, pues, hijo. Otro sería el curso de la historia. ¿Hubiera seguido los zares? Hubieran seguido, pero ojo, no se entregaron todo así nomás, porque después las familias del zar, ayudado por otros países, lucharon con los bolcheviques durante 4 años, y hubo una guerra civil, ya, que duró de 1918 a 1922, en donde lucharon los bolcheviques,
a cargo de Lenin y de Trotsky, con las tropas leales al zar. Pero en esa guerra ganaron los bolcheviques e instauraron el comunismo. Si hubiesen perdido, si hubiesen perdido, hubiesen sido por lo general asesinados y el zar hubiese continuado gobernando, tal vez, ¿no es cierto?, haciendo más concesiones y haber firmado alguna constitución o haber formado lo que hicieron los reyes absolutos en Occidente, es decir, someterse al poder de una constitución, estableciendo una monarquía constitucional, como las que existen hasta el día de hoy, en España, en Inglaterra, en Holanda, en Suecia. Todavía hay monarquías constitucionales. Entiendo. Ya. 7 meses muy convulsos entre marzo y octubre dio lugar a gobiernos débiles de corta duración. ¿Cuáles eran los objetivos de estos gobiernos provisionales? Instaurar un régimen democrático, amnistía a los presos políticos, es decir, perdonar los delitos de los presos políticos, implantación de libertades políticas, continuar la guerra, convocar una asamblea constituyente. Pero no se preocuparon de mejoras sociales, del reparto de la tierra, de la autodeterminación de los pueblos no rusos y poner fin a la guerra, firmar a la paz y acabar y salirse de la Primera Guerra Mundial. Las deserciones en el ejército, la propaganda antibelicista de los bolcheviques y las presiones internas provocaron la caída de varios gobiernos. En toda Rusia se instauran 2 poderes, uno legal, muy criticado y sin fuerza, y el real, el de los soviets, organizados con muchos apoyos sociales y políticos como el partido bolchevique. ¿Ya? En la Revolución de Octubre de 1917 tiene gran participación este señor, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿ya? Dirigente e ideólogo del partido bolchevique, regresó desde Suiza a Rusia un mes después de que el zar Nicolás II renunciase. El Estado Mayor alemán permitió su paso junto con otros dirigentes bolcheviques exiliados, con la esperanza de que el Frente Oriental firmase la paz. Resumió sus ideas en las llamadas tesis de abril, que se concentran en el eslogan paz, tierra y pan. El apoyo mutuo entre soviet y bolcheviques provocó oleadas de huelgas y manifestaciones duramente reprimidas por el primer ministro Alexander Kerensky. Lenin huyó a Finlandia y presenta el programa de su partido. ¿Qué proponían los bolcheviques? Fin a la guerra, reparto de la tierra, control obrero sobre la producción y el comercio, nacionalización de la banca y la industria. El pensamiento de Lenin, evidentemente su ideología es el marxismo, o sea, le que hace Carlos Marx. La revolución democrático-burguesa debe conducir a una revolución socialista, la idea de Estado. La revolución debe ser dirigida por una organización sólida que se convierte en la vanguardia del proletariado, es decir, el Partido Comunista, el PECUS, Partido Comunista, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética. El Estado va a ser controlado por un partido único que establezca una democracia proletaria, o sea, una dictadura del proletariado. El resultado de este pensamiento fue el régimen soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la que debe extenderse a otros países. Ya. Lenin crea la llamada Internacional Comunista. Ya. ¿Qué es la creación de la Tercera Internacional? Básicamente una reunión de todos los movimientos comunistas de Europa dirigidos, ¿no es cierto?, desde Moscú por Lenin. Entonces tenemos que la Revolución de Octubre de 1917, la paz no llegaba. En el verano de 1917 la ciudad de Riga cae en manos alemanas. El ejército, altos mandos, culpará al gobierno de Alexander Kerensky de inoperancia. Las huelgas, manifestaciones y crisis en Rusia afectaban a las líneas militares en el frente occidental ruso. Se produce un golpe de Estado, ¿no es cierto?, al mando del general Kornilov, y Alexander Kerensky solicita la ayuda de todos los partidos revolucionarios, incluidos los cada vez más numerosos bolcheviques.
Lenin decide pasar a la acción armada, derrocar al gobierno provisional. La organización recae en León Trotsky, presidente del Soviet de Petrogrado. Este es el señor León Trotsky, el creador de los soviets, organización de obreros, campesinos y soldados, que era la base del poder de los bolcheviques. ¿Ya? En la noche del 24 al 25 de octubre, las tropas y milicias bolcheviques ocupan los puntos neurálgicos de Petrogrado, bancos, teléfonos, palacios de invierno, fábricas, y se toman el Palacio de Invierno. ¿Se acuerdan que en 1905 había habido una protesta pacífica y el zar había masacrado a los manifestantes? Esta vez los soviets y las tropas bolcheviques atacan el palacio, ¿no es cierto?, y lo toman por asalto. Lenin entregó el poder al segundo Congreso de los Soviets, quienes eligen al nuevo gobierno denominado Consejo de Comisarios del Pueblo. Ya aquí, ya en octubre de 1917, definitivamente, chicos, los bolcheviques, este partido de ideología marxista, al mando de Lenin y de Trotsky, se toman el poder, ya, así definitivamente. Ya. El Consejo de Comisarios del Pueblo estableció una serie de decretos para satisfacer al pueblo. Primero, desde el punto de vista de las distintas nacionalidades que conformaban el ex imperio ruso, establece la igualdad y soberanía de los pueblos rusos y derecho a la autodeterminación. Sobre la tierra, expropiación de las grandes propiedades sin contrapartida económica. A los grandes terratenientes, el Estado les quitó sus tierras y no los compensó ni los indemnizó. Las empresas, las industrias, las pocas industrias que habían, caen bajo el control de los soviets. Y evidentemente que firman la paz con los alemanes en el Tratado de Brest-Litovsk. En enero de 1918 se reúne la Asamblea Constituyente con mayoría del Partido Socialista Revolucionario. Lenin la disuelve y fundamenta la revolución comunista en dos pilares: el poder de los soviets y la dictadura del proletariado. En julio se aprueba la primera constitución soviética. El gobierno fija un primer objetivo: firmar la paz. Lenin pensaba que la paz era asegurar la pervivencia de la revolución, mientras que León Trotsky, más radical, él pensaba que la guerra era el vehículo para exportar las ideas revolucionarias fuera de Rusia. En diciembre de 1917 firma un armisticio, ya un cese del fuego con el Imperio Austrohúngaro, y en marzo de 1918 se firma, ¿no es cierto?, la paz con Alemania en el pueblo de Brest-Litovsk, ¿ya? Ya entonces Rusia perdía 800.000 kilómetros cuadrados y, ¿no es cierto?, un cuarto de población, ¿ya?, y una gran parte de recursos económicos e industriales, pero se había salvado la revolución. Todo esto es lo que pierde Rusia por firmar la paz con Alemania. Rusia renuncia a Finlandia, a Letonia, a Estonia, ¿ya?, y estas se declaran su independencia. Lituania y Bielorrusia, ¿ya?, quedan ocupadas por Alemania y más tarde serán independientes. Besarabia pasa a Rumanía y los territorios transcaucásicos como Georgia, Armenia y Azerbaiyán proclaman su independencia. Ya Rusia pierde 800.000 metros cuadrados de territorio, un cuarto de su población y recursos, ¿no es cierto?, naturales y, ¿no es cierto?, las industrias instaladas en esta zona. Pero sobrevive la revolución. Entre 1918 y 1922, las fuerzas antirrevolucionarias, el Ejército Blanco, apoyadas por las principales potencias europeas, Francia, Reino Unido y Japón, se enfrentan a la Rusia revolucionaria, al mando del Ejército Rojo, ya de León Trotsky y de Lenin. El miedo a que la revolución bolchevique se extendiera era alto.
Por eso entonces que Rusia entre 1918 y 1922 se encuentra en una guerra civil, ¿ya? El ejército rojo de los bolcheviques en contra del ejército blanco de los que querían restaurar, ¿no es cierto?, el zarismo en Rusia. La desorganización del ejército blanco facilitó la defensa del ejército rojo, dirigido por Trotsky, quien derrotó a los primeros. La intervención extranjera no fue ni numerosa ni estuvo coordinada, por lo que también fracasó. En diciembre de 1922 se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. En una primera instancia solamente la conformaron 4 países: Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia. En 1936 se habían unido 11 repúblicas y para 1940 ya la URSS estaba compuesta por 15 repúblicas. Las tensiones políticas dando paso a la supresión de toda oposición política y centralizando el poder en un partido único, el PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. La guerra civil, 1918-1922, agravó la situación económica, dando lugar a un comunismo de guerra. Nacionalización de los transportes, supresión del mercado libre, requisa de suministros agrícolas y trabajo regulado por el Estado. Los campesinos fueron obligados a entregar parte de sus cosechas, lo que también provocó conflictos en las zonas rurales. A pesar de ello, millones de rusos murieron de hambre y de enfermedades durante la guerra civil. La guerra civil agravó también las tensiones políticas, dando paso a la supresión de toda oposición política y centralizando el poder en el partido único, PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto, ¿no es cierto?, como dijimos recién, dio lugar a un comunismo de guerra, ¿ya? Nacionalización de los transportes, supresión del mercado libre, requisa de suministros agrícolas, trabajo regulado por el Estado. Los campesinos fueron obligados a entregar parte de sus cosechas, lo que también provocó conflictos en las zonas rurales. A pesar de ello, millones de rusos murieron de hambre y enfermedades durante la guerra civil. Aquí está la formación de Rusia, como era amarillo en 1922, en 1925, ¿no es cierto?, se suman Turkmenistán y Uzbekistán, y así sucesivamente hasta que en 1940, ¿no es cierto?, se integran, ¿no es cierto?, Letonia, Estonia y Lituania. La revolución había triunfado, pero el coste había sido enorme. El país estaba agotado, el hambre, las enfermedades y la guerra habían causado millones de víctimas. La producción agrícola se había reducido a 2/3, la industria se había reducido a una 1/7 parte. El descontento era general, el país necesitaba una pausa. Entre 1921 y 1927, la nueva política económica significó un giro radical, la instauración de un capitalismo limitado para reconstruir la industria, es decir, liberalizar la economía. Pero el Estado siguió reservándose el control de la banca y los sectores claves, transporte, empresas y comercio. Resultados de la nueva política económica: mejora en la economía, en la producción y las condiciones de vida de la población, y la división interna del PECUS debido al enriquecimiento de algunos sectores. Para variar, algunos empezaron a aprovecharse y se enriquecieron ilícitamente. Y tras los sucesos de 1917, el movimiento obrero pasó a ser una amenaza real para los países liberales. Creada en el año 1919 en Moscú, la conocida Comintern agrupaba a los partidos comunistas que iban surgiendo en diferentes países. La expansión de las ideas revolucionarias por Europa encontró, además de la desconfianza de los países democráticos y las iras de los países fascistas, una división entre comunistas y socialistas por la forma en llevar a cabo esa difusión. Los partidos socialistas criticaron la ausencia de libertades políticas y sindicales en Rusia, mientras que los partidos comunistas apoyaban todas las decisiones, ¿no es cierto?, del partido.
Y de allí que dentro del marxismo estén los comunistas y los socialistas, mientras que los comunistas son más ortodoxos, es decir, siguen al pie de la letra las ideas de Marx. Los socialistas creen que debe haber un poco más de libertades al interior de un modelo marxista. En 1943, Stalin disuelve la Tercera Internacional, la que se creó en 1919, como acto de buena fe ante los aliados occidentales para fortalecer la alianza frente al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial, siendo dos enemigos ideológicos irreconciliables, los comunistas y los capitalistas, representando por Estados Unidos, se unieron para luchar en contra de Hitler, porque lo consideraban una amenaza para los valores occidentales. Ya pues chicos, quedamos hasta aquí, y la próxima clase, si todo va bien, vamos a repasar la ideología marxista para que entendamos cuál es la propuesta de los bolcheviques, de Lenin, y por qué eso va a impactar la historia de Occidente durante el siglo XX. Profesor, ¿Alguna tengo una pregunta, pregunta. chicos? Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre el comunismo y el capitalismo? ¿Le parece si la dejamos para la próxima clase? Cuando Sí, veamos mejor. el marxismo, Mejor. Sí, y ahí mejor. hacemos un contrapunto con lo que propone la ideología liberal o capitalista. ¿Le parece? Sí. Ya. Hola, Caroline Pérez Muñoz. Ella es la única que está con imagen. Hola, hija. Hola. Ya, mis niños, no se me arranquen. Recuerden, si no los nombro es porque los tengo presentes. Ingresó Javiera Aguirre, Tomás Alfaro, Jordan Barisic, Felipe Cerda, Iker Cordero, Martín Galleguillos, Jared Jure, Camila Muñoz, Joaquín Palape, José Retamal, Gregorio Rojas. Ya, muchachos, nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Un fuerte abracito, bonito fin de semana, traten de descansar. Adiós. Chao, Chao, profe, que Chao, profesor. profe. Chao, profesor. Chao, bebés, que Buen estén fin de bien. semana. Muchas gracias, usted igual. También. Gracias. Chao. Chao.